Hola, muy buenos días. Estás en el Facebook de Red de Salud UC Cristus. Le doy la bienvenida a todos quienes están viendo a través de nuestras redes sociales este nuevo UC Cristus Conecta. Desde ya las disculpas, nos demoramos un poquito en partir porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero ahora ya estamos acá con la doctora Claudia González. Bienvenida. Hola, muchas gracias. La doctora es otorrinolaringóloga, ella y especialista, subespecialista en rinología. Ella nos va a estar ayudando acerca de todas estas dudas que tenemos con respecto a los ronquidos, cuáles son las causas, los tratamientos en niños y en adultos. Así que si tienen algunas consultas pueden ponerlas en los comentarios y vamos a estar respondiendo en vivo junto a la doctora. Doctora, para empezar en contexto, ¿por qué roncamos? ¿Por qué podría ocurrir eso? Bueno, algunas personas tienen una vía aérea que es un poco más estrecha, ¿ya? Y esto puede ser porque su esqueleto, sus huesos son más pequeñitos, o porque el tejido que nosotros llamamos partes blandas, en el fondo el paladar, las amígdalas, todo lo que recubre la faringe es un poquito más redundante, más grande y disminuye el espacio que hay en la vía aérea. Eso hace que cuando uno respira y pasa el aire, este tejido más redundante en una vía aérea más estrecha empieza a vibrar. Y esa vibración es la que produce lo que nosotros conocemos como ronquido, ¿ya? El ruido. El problema es que existen distintos grados de severidad de esta enfermedad y hay personas en que no solo hay vibración de los tejidos, sino que la vía aérea se colapsa. Y al colapsarse en forma completa, eso hace que disminuya el oxígeno en nuestra sangre y por lo tanto nuestro cerebro, que empieza a detectar que está bajando el oxígeno, dice, tengo que despertar a esta persona para que tenga fuerza y pueda respirar. Entonces eso se denomina apnea de sueño, ¿ya? Apnea obstructiva del sueño. Y como digo, tiene distintas severidades, pero básicamente por eso roncamos. Pero por ejemplo, esta apnea de sueño es por algún motivo en especial. ¿Hay algunas causas de por qué yo estaría roncando? No sé, sobrepeso se habla, o que hay gente que fuma, para que contemos un poco a quienes nos están viendo en este momento acerca de eso. Sí, bueno, los ronquidos en los adultos son mucho más frecuentes en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Y en las mujeres tiende también a aumentar la frecuencia de ronquidos y apnea del sueño después de la menopausia. Ya, una asociación muy importante o un factor de riesgo importante para los ronquidos, tanto en adultos como en niños, es la obesidad y el sobrepeso, porque el aumento de la grasa en el fondo se acumula especialmente en la base de la lengua o en estos tejidos de las paredes de la faringe, lo que hace que la vía aérea por lo tanto sea más estrecha y más redundante. Así que el sobrepeso es un factor de riesgo a considerar. En los adultos también es un factor de riesgo las personas que consumen medicamentos para dormir o algunos ansiolíticos, o las personas que consumen alcohol antes de dormir. Porque todos estos drogas o medicamentos lo que hacen es que disminuyen el tono de los músculos, hacen que sean como todavía más floppy en el fondo. Y eso obviamente que favorece la vibración y favorece el colapso de la vía aérea. Entre los otros factores de riesgo, ya en los niños, en el fondo uno tiene que considerar, y en los adultos también, las presencias de patologías nasales, como las rinitis alérgicas, o en los niños la hipertrofia de los adenoides, o el aumento de tamaño de las amígdalas, que obviamente van a ocupar espacio en la vía aérea y van a favorecer el tema de los ronquidos y las apneas. Y como tú dijiste, en los adultos sí, el tabaco, aunque uno no entiende muy bien por qué, sí, hay una clara relación, un claro aumento o factor de riesgo en los pacientes que fuman de tener apnea de sueño. Y el otro factor de riesgo también, nos ordena un poco, en los niños, son los niños que tienen malformaciones craneofaciales, por ejemplo, o niños con síndrome de Down, o niños que tienen algún otro problema muscular, o niños que tienen, por ejemplo, parálisis facial, en que la anatomía estrecha más la vía aérea, o que el tono muscular es más bajo, y que son cosas que favorecen el colapso. ¿Existen ronquidos normales o siempre tiene que tener como algún factor de riesgo, alguna causa, por eso yo ronco? A ver, una persona que ronca esporádicamente, en forma intermitente, a todos nos puede pasar. Si comimos mucho, con alto alcohol, estamos congestionados, estamos resfriados, efectivamente podemos roncar.
¿Cuáles son los ronquidos que deben hacer que consultemos a un especialista? Cuando una persona ronca en forma sistemática, más de 4 noches por semana, ese ya es un ronquido que no es normal. Perfecto, ahí ya debiésemos la consulta al otorrino. Y cuando también observamos apneas o pausas al dormir. A veces las personas tienen, uno puede ver en los niños, por ejemplo, que se les retrae la musculatura supraclavicular porque hay dificultad para que entre el aire o tienen retracción subcostal cuando están durmiendo, y en esos casos claramente hay que consultar al especialista. ¿Y edad más o menos, doctora? Porque, por ejemplo, no sé, un niño que tiene 1 año y ronca. Un niño que ronca más de 4 veces por semana, más de 4 noches por semana, tiene que ser evaluado. Independiente de la edad. Independiente de la edad. Independiente de la edad. Ahora, los ronquidos y la apnea de sueño es una enfermedad que va aumentando con la edad. Es mucho más común en los adultos mayores que en la gente más joven. Pero como dije antes, como uno de los factores de riesgo es la obesidad, y actualmente el sobrepeso y la obesidad son un problema muy prevalente en nuestra población, se está viendo también en gente más joven. Si te estás conectando ahora a nuestro Facebook de Red de Salud UC Cristos, estamos en un nuevo UC Cristos Conecta, nuestras transmisiones en vivo para ustedes, para que puedan resolver ciertas consultas de diferentes temas. Hoy día estamos hablando de los ronquidos, cuáles son las causas, los tratamientos, en niños, en adultos. Por si tienen consultas pueden escribirla en los comentarios, vamos a estar respondiendo con la doctora Claudia González, quien es otorrino laringóloga, y subespecialista en rinología. La posición en la que uno se acuesta, doctora, porque pasa, a mí me ha pasado con gente que duermen de espalda y roncan mucho más que si estuviesen de lado como que se pasa. ¿Tiene que ver la posición en la que dormimos también? Sí, efectivamente. De hecho, una de las recomendaciones para la gente que ronca generalmente es dormir de lado o boca abajo. Básicamente porque cuando uno está durmiendo de espalda, el paladar blando se cae, colapsa en el fondo de la pared faríngea posterior, y la base de la lengua también se desplaza hacia posterior. Y eso aumenta el ronquido y aumenta los riesgos de episodios de apnea, ¿ya? En los niños uno ve, especialmente cuando tienen amígdalas muy grandes, a veces uno los ve durmiendo de guatita porque tratan de mantener más despejada la vía aérea y desplazar estas amígdalas hacia adelante. Así que sí, definitivamente la posición al dormir influye. Y la recomendación es, porque hay gente que tiende a tener esa posición siempre de espalda. La recomendación es dormir, tratar de empezar el sueño de lado. Sí, lo ideal es tratar de dormir de lado. Ahora, cuando uno está durmiendo ya no tienes mucha conciencia de en qué posición estás. Para eso hay distintas cosas que pueden ayudar un poquitito a mantener la posición de lado. Hay unos cojines que venden algunas marcas especializadas como que es como una especie de mochila para mantener la posición. Mantienen una posición de lado. Antiguamente le recomendábamos a los pacientes que la señora les pusiera como un bolsillito en la parte de atrás del pijama donde pueden poner una pelotita un poco blanda para que no puedan, para que cuando se ponen de espalda les moleste y se pongan de lado de nuevo. También hay unos sistemas como de vibración cuando el paciente está de espalda para que vuelva a tomar la posición de lado. Pero no es la solución al problema, pero ayuda. Perfecto. Hay muchas personas también que dicen, bueno, si ronca, eso es sinónimo de que está durmiendo bien, entonces. ¿Por qué nadie no se puede despertar con nada? ¿Es así? No, en general hay varios estudios que muestran todas las repercusiones que puede tener el problema de los ronquidos, y especialmente de la apnea de sueño en los pacientes, ¿ya? Vamos a hablar primero de los adultos y después voy a hablar de los niños. En los adultos, las personas que roncan y tienen apneas tienen repercusiones desde el punto de vista cardiovascular, ¿ya? Cuando uno tiene estos momentos en que se colapsa la vía aérea, cae el oxígeno en la sangre, a nivel de nuestro corazón se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial. Si este ciclo se repite varias veces en la noche, estamos hablando de personas que pueden tener hasta 30 o más eventos de apnea por hora de sueño, nuestro corazón y nuestra presión arterial están mucho más elevadas y eso significa una carga mucho mayor. Esto también se puede ver en los niños, pero en los adultos obviamente hay que tener la presión arterial elevada, una frecuencia cardíaca elevada durante el sueño,
aumenta el riesgo de, por ejemplo, arritmias, por ejemplo, muerte súbita, gente que ya tiene algún problema, cardiopatía coronaria, y que bajamos el oxígeno, aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la presión arterial, puede tener muerte súbita en la noche durante los episodios de apnea. Y también hay más riesgo de infarto y accidentes vasculares, ¿ya? Eso desde el punto de vista cardiovascular. Desde el punto de vista del descanso, del sueño, en general, para que uno tenga un buen dormir, el sueño tiene varias etapas, y en las fases más profundas los músculos están más relajados. Una persona que tiene muchos eventos de apnea en el sueño necesariamente tiene muchos micro despertares, o se despierta muchas veces para lograr abrir la vía aérea, claro. Que es lo que uno siente después de la apnea, ¿cierto? Entonces el paciente abre la vía aérea y esos micro despertares lo llevan nuevamente a las fases más superficiales del sueño, hasta que vuelve a caer a la fase profunda, vuelve a tener más eventos de apnea y se vuelve a despertar. Por lo tanto, eso traduce un sueño que no es reparador. De hecho, son pacientes que tienen mucho más sueño en el día, se despiertan mucho más cansados, como si no hubieran dormido nada. Pueden quedarse fácilmente dormidos en el metro, en la micro, claro. Manejando. Hay un aumento del riesgo de los accidentes automovilísticos en las personas que roncan con apnea, o accidentes laborales, que eso es súper importante en la gente que trabaja en las minas, por ejemplo, por quedarse dormidos, porque no han descansado bien. Por otra parte, el hecho de no descansar bien también repercute en la parte cognitiva. Tenemos problemas de memoria, empezamos a no rendir tan bien en nuestro trabajo, y problemas de mal humor. En el fondo, si uno no duerme bien, no descansa bien, anda mal genio, anda irritable, y se asocia también a depresión, a problemas en el fondo del ánimo por no poder descansar. Además, hay un problema también a nivel de lo que se llama el síndrome metabólico. Las personas que roncan con apneas tienen más riesgo de tener resistencia a la insulina y de tener diabetes, tienen más riesgo de tener los triglicéridos y el colesterol elevado, tienen más riesgo de ser obesos en el fondo, o la obesidad tiene más riesgo de apnea, juntos, ¿te fijas? Y todas estas como patologías que se van produciendo hacen que una persona que ronca con apnea tenga una expectativa de vida menor que una persona que no ronca y que no tiene apnea. Entonces, más allá del ruido, que generalmente es molesto para la persona que duerme con el que está roncando, hay que preocuparse porque es un problema que afecta la calidad de vida. Y que incluso hay estudios recientes que dicen que la apnea del sueño aumenta incluso el riesgo de cáncer en general. ¿Ya? Así que es una patología con la cual un paciente que ronca varias veces en la noche tiene que consultar al especialista y requiere una evaluación completa. Doctora, ¿y de qué manera yo me puedo...? Sí, en los niños. En los niños, ya. Sí. En los niños es un poco distinto el problema, pero también el hecho de roncar y tener apneas tiene otras repercusiones, ¿ya? En los niños, por ejemplo, como también tienen varios microdespertares, tienen un sueño muy inquieto. Son niños que se mueven mucho en la noche, dejan la cama toda desarmada. Además de eso, se asocia mucho a niños que se hacen pipí en la noche. Perfecto. ¿Ya? De hecho, en un niño que tiene persistencia a este problema, uno debería descartar que no tenga una apnea de sueño y que esto mejora con la corrección del problema. En los niños, si bien algunos pueden tener somnolencia diurna, algunos manifiestan esta alteración del sueño con hiperactividad. Son niños que como pila no paran de un lado a otro, y eso también puede repercutir en su rendimiento en el colegio. Y está asociado claramente a un bajo rendimiento académico. Son niños que tienen menos notas en el colegio, notas más bajas en el fondo, por este problema, porque les genera, entre comillas, se asocia a un déficit atencional por el hecho de no tener un sueño reparador. Y de hecho hay estudios que muestran que niños que eran estudiados con polisomnograma, que tenían problemas de hipertrofia de adenoides amígdalas, con apnea, tú los operabas y al año siguiente tú evaluabas las notas de esos niños y las notas habían subido, o sea, habían igualado a las de los otros niños que no tenían problemas de apnea. Entonces es un problema importante a considerar. Y en los niños también, recordemos que la hormona del crecimiento se libera en la noche, en el sueño.
Entonces un niño que no tiene un sueño muy reparador puede tener alteraciones de esta liberación de esta hormona, y son niños que pueden tener talla más baja y peso más bajo, ¿ya? Por lo tanto, en esos casos también se recomienda descartar que no tengan un problema de apnea de sueño. Y de hecho cuando uno opera a los niños porque tienen apnea y tienen amígdalas grandes, al mes ya han subido de peso y muchos se pegan un estirón. Creo que me falta una de las repercusiones habituales en los niños. Y con respecto a lo que hablaba sobre las adenoides, ¿cuándo los papás se pueden dar cuenta que esto les está afectando más de lo recurrente, digamos? Sí, bueno, como dije, un niño que ronca más de 4 noches a la semana, los papás tienen que poner ojo. Y tienen que ir a mirarlo. Muchas veces, cuando son chiquititos, uno está como con 20 ojos encima de ellos, si respiran o no respira. Pero yo cuando los niños tienen 4 o 5 años, duermen en su pieza, como que los papás no los miran mucho. Hay que seguir haciendo. Hay que darse una vuelta de repente, ir, poner ojo, mirarlos y mirar, como digo, si tienen un sueño inquieto o si tienen retracción o uno ve que están haciendo apnea, debería preocuparse. Y frente a estas otras cosas, como digo, niños que o de repente son catalogados de hiperactivos, o que no les va tan bien en el colegio, o que la talla es baja, o que están bajo peso. A veces cuando tienen amígdalas muy grandes les cuesta tragar la comida y dan vuelta la comida como ardilla y juntan la comida en la boca y les cuesta tragársela, o a veces se atoran un poquitito más seguido. Así que esos son síntomas de alerta que tienen que hacer que los papás lleven a los niños al otorrinolaringólogo para que nosotros hagamos una evaluación. Y en los niños lo más común, el problema es mucho más simple en los niños que en los adultos. En los niños generalmente uno descarta que no hay un problema de una rinitis alérgica que esté generando mayor obstrucción y evaluamos cómo están los adenoides y las amígdalas. Un niño que no responde a tratamiento con inhaladores nasales, con corticoides o antihistamínicos y sigue roncando con apnea, bueno, tiene indicación de cirugía cuando tienen amígdalas y adenoides grandes. Y en general, la cirugía de adenoides y amígdalas tiene un buen resultado, alrededor de un 70% de los niños mejoran. Así que es una intervención bastante una buena opción, digamos, importante para considerar. Doctora, y en el caso de los adultos, porque siempre dice, bueno, yo escucho a mi marido, escucho a mi hermana, como que el otro se da cuenta de que, obviamente por los sonidos y todo, y alguien que por ejemplo viviese solo, ¿cómo hay alguna forma de yo darme cuenta? ¿Sabes qué? Parece que estoy roncando o estoy sufriendo de apnea del sueño. ¿Hay alguna manera de darse cuenta? Sí, bueno, si yo despierto cansado, ando con sueño en el día, siento que tengo bajos niveles de energía, ¿ya? O al revés, pueden ser también una persona que tenga insomnio, que se despierta muchas veces en la noche y dice, oye, no tengo problema de apnea, tengo problema de insomnio. El insomnio también puede traducir una apnea de sueño. Y eso debería motivarnos a consultar y pedir una evaluación. Además, si estamos un poquito sobrepeso, obesos, también es una cosa que hay que considerar. Estar atentos. Si estás recién conectándote a nuestro Facebook, estamos con la doctora Claudia González. Ella es otorrinolaringóloga y subespecialista en rinología. Estamos hablando sobre los ronquidos, cuáles son las causas, cuáles son algunos de los tratamientos que vamos a hablar ahora en poquito. Y estamos en el fondo esperando que ustedes nos lleguen con sus preguntas para poder responder en vivo. De hecho, podríamos tomar algunas de las que nos han llegado para que resolvamos las dudas que ellos tienen. Dice Bernie García, ¿cómo tratar el ronquido producto de una sinusitis crónica? ¿Ayudan los irrigantes nasales o existe otro tratamiento o es quirúrgico? ¿Qué pasa con la gente que sufre constantemente de sinusitis? Bueno, a ver, en general todo paciente que ronca requiere una evaluación por otorrinolaringólogo, ¿ya? Hay factores que pueden contribuir a los ronquidos. Por ejemplo, si yo tengo una rinitis alérgica, ya lo hemos dicho, si tengo un tabique desviado, o si tengo patología inflamatoria rinosinusal como la rinosinusitis crónica, especialmente la rinosinusitis crónica con pólipos, ¿ya? Entonces, un paciente que ronca, y tiene una sinusitis crónica, tenemos que evaluar cómo está el tratamiento de esa patología. Sirven las irrigaciones nasales con soluciones en el fondo salinas,
y el tratamiento que es con corticoides inhalatorios de mantención. Eso ayuda a disminuir la carga inflamatoria y la obstrucción nasal. ¿Por qué es importante la obstrucción nasal? La obstrucción nasal per se no produce apnea, ¿ya? Pero pasamos en un patrón de sueño de lo normal es respirar por la nariz cuando dormimos, pero si tenemos la nariz tapada o porque tenemos una sinusitis crónica con pólipo, porque tenemos o estamos resfriados, cualquier cosa que obstruya la nariz, eso hace que pasemos a un patrón de respirar por la boca. Y cuando respiramos por la boca, eso favorece el colapso de las estructuras a nivel de la faringe, favorece el desplazamiento posterior de la lengua, del paladar y de la faringe. Entonces, es una cosa que contribuye al problema de los ronquidos y las apneas, aunque no es la causa, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que tiene sinusitis crónica tiene que tener una evaluación por otorrino para tratar la patología, independiente de los ronquidos, dependiendo de los síntomas del paciente y de la severidad de ellos, es cuando uno decide operar a un paciente con una rinosinusitis crónica. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente con muy buen tratamiento de la rinosinusitis crónica o está operado, una cirugía súper bien y sigue su tratamiento ordenado y persiste roncando, tenemos que buscar los otros factores y hay que hacer una evaluación completa. ¿La evaluación en qué consiste? Un examen completo del otorrinolaringólogo con una nasofibroscopía. La nasofibroscopía es un examen, que a algún paciente le da un poquito de susto, pero no es nada terrible, es un examen cortito en que uno pone un poquitito de anestesia en la nariz y se introduce una fibra óptica con una cámara que nos permite ver todo lo que está ocurriendo entre la nariz, de qué tamaño son los cornetes, cómo está el tabique nasal, si tengo secreción purulenta o moco, si tengo pólipos en la nariz o alguna otra masa que pueda estar obstruyendo. Llegamos al fondo de la nariz y miramos en los niños si tienen adenoides. Es muy raro que un adulto tenga presencia de tejido adenoideo. Miramos cómo es el paladar, le pedimos al paciente que ronque, que imite un ronquido con boca abierta, con boca cerrada, bajamos, miramos cómo está la base de la lengua del paciente, miramos cómo se ven sus amígdalas por atrás, cómo están las estructuras de la laringe y las paredes. De hecho, muchas veces le pedimos al paciente que se tape la nariz y trate de como respirar con la boca cerrada mientras estamos con el nasofibroscopio, y eso nos permite tener una idea de los patrones de colapso y de los sitios de colapso de la vía aérea. Entonces, el problema en los adultos es que la apnea de sueño es un problema multifactorial, donde la obstrucción puede ir en más de un nivel. Por eso no es un problema simple de solucionar, porque yo puedo tener un paciente que ronca y que tiene apnea y que tiene una desviación del tabique nasal con una rinitis alérgica. En ese caso tengo que tratar la rinitis alérgica con inhaladores nasales y eventualmente corregir la desviación del tabique nasal para que tolere mejor el tratamiento, el CPAP. Puedo tener un paciente que además tenga un paladar muy redundante, que vibra mucho al respirar y que cuando uno pone un poquito de presión negativa tiene un colapso circunferencial. Además, puedo bajar y puedo ver que el paciente, cuando le pido que respire con presión negativa, se colapsa toda la base de lengua. Entonces, el problema que tiene es que no es igual para todas las personas, porque no todas las personas tienen el mismo patrón de obstrucción y el mismo nivel o niveles de colapso. En algunas personas puede ser más importante, por ejemplo, una obstrucción a nivel de la base de la lengua, cuando tienen una mandíbula más pequeñita que desplaza la base de la lengua hacia atrás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, que tienen también una lengüita que se ve más grande, ¿cierto? Entonces, en esas personas, si tienen una apnea leve, eventualmente uno podría ayudarlos con un dispositivo de avance mandibular que parece un plano de relajación que ayuda a elevar la mandíbula adelante. Pero ese dispositivo no le va a servir a una persona que tiene un colapso además a nivel del paladar, además a nivel de la epiglotis. Entonces, pasa mucho que cuando alguien ronca dice, pero a mí me operaron el paladar y anduve súper bien. Entonces, la otra persona cree que también no funciona para todas las personas. Claro. Algunas personas requieren tratamiento con CPAP. Otras personas andan súper bien con la cirugía de amígdalas y cirugía del paladar. Otras personas requieren intervenciones a nivel de la lengua y otras requieren intervención en todos los niveles. Entonces, para poder decidir qué tratamiento tenemos que darle a nuestro paciente, necesitamos hacer esta evaluación. Primero con la nasofibroscopía y además también con un estudio de sueño. ¿Por qué? Porque el estudio de sueño que se hace en el Centro Médico del Sueño es el polisomnograma.
al paciente le da un poco lata esto de a veces de tener que dormir Claro. en la clínica con un montón de electrodos y sensores, pero la gracia de este examen es que entrega mucha información, primero en cuanto a la severidad de la enfermedad, porque nos va a decir si tú roncas solamente, o sea, un ronquido primario, o roncas con poca cantidad de apneas, moderada cantidad de apneas o severa cantidad de apneas. En general, los pacientes que roncan con moderada a severa cantidad de apnea, en general, y que tienen una nasofibroscopía, ¿cierto? Que uno ve que la obstrucción es multinivel, el tratamiento de esos pacientes es el CPAP nasal, que es esta mascarita que lo que hace es que mete presión positiva en nuestra vía aérea para evitar el colapso cuando estamos se ocupa durmiendo. mientras se duerme. Cuando están durmiendo, Perfecto. exactamente. Y los pacientes que tienen apneas leves o que roncan son mejores candidatos a cirugía porque son más factibles de corregir estos problemas, ¿ya? Pero la cirugía también tiene un rol en las personas que tienen apnea moderada severa, porque algunas personas, como digo, que tienen apnea moderada severa pueden no tolerar bien el CPAP nasal porque tienen mucha obstrucción nasal, porque tienen unos cornetes grandes, un tabique desviado. La cirugía puede ayudar a mejorar la tolerancia al CPAP o disminuir la presión que este aparatito necesita introducir para mantener despejada nuestra vía aérea. Pero no es que una cirugía sea curativa para todos, ¿ya? Eso es súper importante. Aquí la cirugía y el tratamiento tienen que ir dirigido a cada paciente en particular, y cada paciente necesita una evaluación completa con naso y con polisomnograma para poder definir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. En los niños, lo que hacemos es, evaluamos por supuesto la respuesta, como dije, a tratamiento con inhaladores nasales, y podemos ver el tamaño de los adenoides, y eso se puede hacer con una radiografía de cabo faringeo, que es menos invasiva que una nasofibroscopía, pero la nasofibroscopía también es una opción y la utilizamos en algunos casos, y el examen físico al mirar el tamaño de las amígdalas. En general, si los papás ven que el niño ronca y tiene apneas, y nosotros vemos un examen que es concordante, que tiene unas amígdalas grandes y unos adenoides también grandes, no es necesario hacer un estudio de sueño. ¿Cuándo pedimos un estudio de sueño en los niños? Cuando los papás dicen que el niño no ronca, por ejemplo, no ronca nada, no tiene apnea, y ve unas tremendas amígdalas, tremendos adenoides, como que tridimensionalmente cuesta imaginarlo. Y el problema es que a veces, claro, los papás también duermen en la noche, entonces ellos pueden no presenciar las apneas que tiene el niño. Entonces, en esos casos, sí o sí, para objetivar el problema, pedimos un estudio de sueño, que puede ser un polisomnograma, que es hospitalizado una noche, o puede ser una poligrafía, que es un examen que se hace en la casa. Perfecto. Menos sensores, menos información, pero también ayuda. Y la otra razón para indicar, por la cual en general nosotros nos pedimos este examen, es en aquellos pacientes que al revés nos dicen, no, sí, ronca con apnea, y nos mira y que ve una amígdala chiquitita, adenoides pequeños. Entonces, objetivemos, veamos la magnitud del problema, y en esos niños sí hay que hacer una nasofibroscopía porque hay que buscar otras cosas que estén obstruidas. Lo importante para todos los que nos están viendo ahora, que es necesario buscar, si quieren saber las causas de sus ronquidos, que vayan a un especialista, obviamente, y que en el fondo de esa manera podemos saber cuáles son las causas para cada uno, porque no, en el fondo es dejar claro que no todos tienen la misma, no hay un la misma tratamiento situación. Exacto. Muy bien. Doctora, vamos a tomar una de las preguntas que nos han llegado. Paula Ortiz dice, porque estábamos hablando hace un rato el tema de la posición, ¿cierto? Que quizás podría eso en el fondo hacernos roncar. Paula Ortiz dice, pero si ronco en todas las posiciones, incluso de guata. Hay que verla, hay que hacer un estudio de sueño, sí. Hay que hacer un estudio de sueño, un polisomnograma y una nasofibroscopía. Perfecto. Desire dice, hola, me doy cuenta que el dormir de lado no disminuye de todo el ronquido. Pensaba que sí, aunque dormir boca arriba sin duda genera un ronquido más ruidoso. Es así. Bueno, en el estudio de sueño, en el polisomnograma, separan en el registro el nivel de apnea o eventos que tiene un paciente en las distintas posiciones. Eso también permite hacer una buena consejería, porque claro, no a todas las personas les sirve dormir de lado. Hay gente que tiene igual cantidad de apneas durmiendo de lado, entonces en esos casos no sirve mucho esa recomendación. Pero eso es algo que uno puede mirar en el polisomnograma y ver ahí cómo recomendarle al paciente, pero
no es una recomendación. Y hay útil gente para también todo el que mundo. si duermen de espalda no roncan, es como, o siempre, si me quedo dormida de espalda puedo roncar. No, hay personas que no tienen este problema. Ujú. ¿Ya? Hay personas que pueden dormir en todas las posiciones y Y no no, roncan nunca. ya. Pero las personas que roncan cuando es de espalda, por los cambios que se producen, como dije, se pone el paladar hacia atrás, el velo se eleva, la úvula se va hacia atrás, perdón, y las amígdalas o la base de la lengua tienden a caer hacia atrás, eso favorece la obstrucción. Perfecto. Entonces tienden a ser peores los eventos de apnea cuando las personas están acostadas de espalda. Tienden a disminuir cuando están de lado. De lado. Ujú. Pero dependiendo de la magnitud de la enfermedad, eso puede no ser la solución en todas las personas. Y alguien que ronca en todas las posiciones debería tener una evaluación. Marcela dice, ¿el ronquido es signo de problemas cardíacos o no? Eso se escucha mucho. ¿O es un mito, doctores? Lo que pasa es que el roncar con apneas, como dije, aumenta el riesgo cardiovascular. Tiene más riesgo de infarto, de arritmia, de muerte súbita, de hipertensión arterial. Sí, eso principalmente. Perfecto. Entonces es como un problema. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene de base una patología cardíaca y que además ronca con apneas, tenemos que pensar que esto es como un test de esfuerzo todas las noches. Exacto. Entonces, una persona que ya tiene una irrigación límite en el corazón, si yo lo someto a este test de esfuerzo y no lo trato todas las noches, es muy probable que tenga una muerte súbita o que empeore su enfermedad. Por lo tanto, hay que preocuparse en el fondo. Estamos respondiendo las preguntas que nos han llegado en vivo a través del Facebook. Queremos saber por qué roncamos, cuáles son las razones y algunos de los tratamientos en este Facebook Live. Pauli Pinto dice, mi bebé es diagnosticado como asmático bronquial. Está con Flixotide de 125 mg y tiene amígdalas grandes y hace 2 semanas lo he escuchado roncar. ¿A qué edad es recomendable operar al bebé? Tiene 1 año y medio. Cronológico y 4 meses de corregido. Entonces ella está preocupada porque es pequeñito, digamos. Sí, bueno, ese es otro tema importante. Los pacientes que son asmáticos y que tienen, los pacientes pediátricos que tienen asma bronquial y que tienen amígdalas y adenoides de gran tamaño y que roncan con apnea, tienen más descompensaciones de su patología asmática que los pacientes de la misma asmáticos que no tienen problema de amígdalas, adenoides grandes y no roncan con apnea. Por lo tanto, si tengo un niño que es asmático y está con un buen control del asma, pero a pesar de eso está roncando con apneas, tenemos que evaluarlo porque generalmente el asma tiene un componente alérgico y a veces el tratamiento para el asma no es suficiente para controlar los síntomas nasales. Entonces hay que hacer una buena historia, evaluarlo y ver efectivamente si hay patología nasal que tratar, además de la patología asmática, ver cómo están sus amígdalas, sus adenoides. En general les damos un periodo de prueba a los niños con tratamiento, pero si él no responde y tiene un asma bronquial y tiene amígdalas y adenoides grandes, eventualmente va a tener indicación de cirugía. ¿Cuándo? Cuando afecta la calidad de vida. ¿Ya? Eso es súper importante. Sí. No hay una edad en la que uno diga no. Antes de esta edad este paciente no se puede operar, después de esta edad sí se puede operar. Lo que pasa es que efectivamente en la anestesia general uno tiene más preocupaciones en los niños menores de 2 años, porque puede haber un poco más de problemas. Pero en general es un procedimiento bastante seguro. Entonces yo siempre le digo a los papás, esto no es una urgencia vital. Esto no es como tener una apendicitis que hay que operarlo ahora, mañana. No. Uno puede darse un tiempo para observar, dependiendo de cuánto afecte la calidad de vida de ese niño. Porque hay niños que roncan y tienen apneas, pero no con tanto sueño en el día, los papás dicen, no, sí, mira, anda bien, esperemos, observemos unos 4 o 6 meses con tratamiento con corticoide inhalatorio y veamos qué es lo que pasa. Pero hay otros niños que no duermen los niños, no duermen los papás en la noche por el nivel de las apneas que tienen. Entonces, en esos niños, aun cuando sean chiquititos, es mejor la cirugía que esperar. Por eso nuevamente hay que evaluarlo caso a caso, pero es un niño que requiere una consulta otorrinolaringología. Entonces ahí ya tenemos la respuesta para Pauli para que lleve a su bebé con un otorrino. Valeria Fuente dice, mi marido tiene todos los síntomas. ¿Qué explicó la doctora? Dice, obesidad, posible resistencia a la insulina, respira por la boca. ¿Cuál sería el tratamiento para él? Si es que podemos decirlo, obviamente tiene que ir con un especialista, pero claro. ¿Qué le podríamos decir quizá a Valeria para que quedemos tranquilos? A ver,
De todos modos, evaluación por otorrino, Ujú. de todos modos, polisomnograma, porque de nuevo hay que establecer la severidad de la enfermedad para, de acuerdo a eso y de acuerdo a los hallazgos de su examen físico, planificar un tratamiento más adecuado para él. Pero es súper importante explicarle que esta enfermedad aumenta todos los riesgos y complicaciones que ya discutimos previamente, el riesgo cardiovascular, si además está sobrepeso, obeso, si además tiene el colesterol alto, tiene resistencia a la insulina, son cosas que se van sumando y que además de afectar su calidad de vida, disminuyen su expectativa de vida. Entonces, en vez de acompañarla hasta los 90 años, va a terminar ahí a lo mejor a los 50, 60 con un infarto y se acabó. Entonces, tenemos las posibilidades hoy día de cambiar eso. Esto es un problema de salud pública que tenemos que tratar de resolver. Entonces, el tratamiento va a variar dependiendo de cada paciente, pero ese paciente tiene que consultar, tiene que verlo un otorrino y tiene que verlo, tiene que tener un estudio en el centro del sueño. Ahora, en nuestra red de salud UC, en el Centro de Especialidades Médicas que está ubicado ahí en Marcoleta 352, el doctor César Imaray tiene lo que se llama comité de roncadores, en el cual él es nuestro especialista en los ronquidos de adultos y él evalúa a los pacientes con nasofibroscopía, con encuestas de sueño y hartos otros estudios, además del polisomnograma. Él trabaja en conjunto con el Centro Médico del Sueño y hay pacientes, por ejemplo, adultos, que no solo basta con hacer la nasofibroscopía y el estudio de sueño, sino que uno tiene que hacer un examen que es, en el fondo, en pabellón, no es con anestesia general, pero es con el paciente con un sueño inducido por droga, por medicamento, en el cual se hace esta nasofibroscopía y ahí uno puede ver que aumenta o dónde está claramente el sitio de la obstrucción del ronquido y de acuerdo a eso planificar cirugía. Por ejemplo, tenemos un paciente que se le estaba haciendo un DISE, que está este estudio nasofibroscópico con el paciente durmiendo inducido por estas drogas que les dan los anestesistas, simulando un sueño. Y a veces uno puede ver cosas que no ven una nasofibroscopía normal. Por ejemplo, hay pacientes que la epiglotis se colapsa y se mete, como que tapa la vía aérea. Eso uno no lo puede ver en un paciente que está despierto. Y ese paciente no le vamos a resolver el problema si no fijamos esa epiglotis en el fondo a la base de la lengua. Nuevamente hay que ir caso a caso. Esto es como un zapato, que es especial para cada persona, no le hace a todos. A todos, claro. Entonces, pero él sin duda debería acudir a control y yo le recomiendo que vaya con el doctor César Imaray al centro de especialidades. Doctora, hay muchas personas sí que con uno de los tratamientos, como el CPAP, que son felices. Aquí, por ejemplo, dice Denise Loguet, dice, Gustavo Avendaño dice, yo con mi CPAP soy feliz. A él le funciona. Otras personas, Denise Droguet dice, no sabe lo que es el CPAP, y Eli Silva dice, ¿este se debe utilizar de por vida? Para que hablemos un poquito acerca de este tratamiento. En los adultos, como dije, las personas que tienen moderada o severa cantidad de apnea y que tienen una obstrucción multinivel, es poco probable que una cirugía pueda resolver el problema, ¿ya? La cirugía puede disminuir la presión que requiere el CPAP nasal, en esos casos, pero probablemente el tratamiento definitivo va a ser el CPAP. El CPAP es una mascarita que puede ser oronasal o nasal, que uno tiene que ajustar con unas correas. A la gente no le gusta mucho porque realmente no es muy bonito, muy cómodo. Cuesta acostumbrarse, pero se logra. Y lo que hace esta maquinita es que mete aire a presión a nuestra vía aérea para que en aquellos momentos en que la vía aérea se empieza como a cerrar, entra el aire y la mantiene abierta, ¿ya? Ahora, ese CPAP tiene la presión con la cual entra el aire depende de cada persona. En el fondo, en el estudio de sueño se hace lo que se denomina una titulación de CPAP, en que le ponen esta maquinita y van determinando con qué presión de aire en el fondo se consigue normalizar o mejorar lo más que se pueda los parámetros del polisomnograma. Esperamos que el paciente llegue a todas sus etapas de sueño y que lo tolere bien, porque yo le puedo poner una presión alta y la persona no lo tolera, no me sirve. Entonces, de acuerdo al polisomnograma, uno determina la presión en la que se usa el CPAP nasal. Hay otras maquinitas que regulan en forma automática la presión,
para cada paciente. Claro. Y el problema es que sí, probablemente hay que usarlo de por vida, al menos con lo que tenemos ahora. Claro. La medicina va cambiando, pero en general, si la persona logra bajar de peso o se logran corregir los otros factores, por ejemplo, a lo mejor tiene unas tremendas amígdalas y a lo mejor con cirugía uno puede bajar el nivel de presión positiva, podría bajar la presión, pero sí, hasta ahora es el único tratamiento definitivo para la apnea del sueño moderada a severa. ¿Y eso solo para los adultos, doctora, o también puede ser también se puede usar para los niños? En los niños, a ver, es un poco más complejo. Como dije, el 70% de los niños mejora con la cirugía de adenoides amigdales. Y hay un porcentaje de niños que, a pesar de haber sido operados, persisten roncando y persisten con una apnea residual, ¿ya? Esos niños requieren una evaluación por otorrino, requieren una evaluación nasofibroscópica. Algunos de ellos lo que presentan es que al sacar las amígdalas palatinas empiezan a crecer las amígdalas linguales, que están como en la base de la lengua, por detrás. Y si estas amígdalas crecen mucho, pueden contribuir a la obstrucción. Pero a veces esos niños, antes uno les deja tratamiento con Montelukast, por ejemplo, con inhaladores nasales y ve cómo andan, y un estudio con nasofibroscopía. Si nada de eso funciona y es una apnea importante, eventualmente uno podría llegar al CPAP, pero es mucho más difícil la adherencia a este tipo de tratamiento en los niños que en los adultos. Ahora, los niños que tienen más riesgo de tener apnea residual, igual que los adultos, son los niños obesos, son los hombres, son los niños afroamericanos, y los niños que tienen, por ejemplo, alguna malformación craneofacial. ¿Niños afroamericanos? ¿Y por qué? Está entre los factores de riesgo de apnea del sueño. Sí. ¿Será su aislado? Sí, es la genética. Exacto. La estructura en el fondo, todo eso. Sí, esos niños tienen más riesgo de continuar con apnea residual, y en ellos, como digo, uno tiene que evaluar y ver qué otras opciones hay, pero el CPAP en los niños es más difícil conseguir tolerancia. Perfecto. Nos llegó una pregunta súper interesante, que también ella nos escribió en la semana mientras hacíamos la promoción del Facebook Live. Sol Estrella Luna, así se dice llamar en Facebook. Ella nos dice, hola, roncar ¿puede ser genético? ¿Se puede transmitir de padres a hijos? ¿A qué edad es recomendable consultar con un especialista? Si roncar influye en la vida diaria de una persona. Esas son sus preguntas. Gracias, Alicia. Sol. A ver, ¿es genético? Primero, ya vimos que hay algunos factores raciales que pueden influir en el tema de las apneas, y los pacientes afroamericanos tienen más riesgo de apnea de sueño. Hay varios estudios que han tratado de buscar cuáles son los genes que podrían estar involucrados. No está tan claro todavía, hay unos HLA que podrían asociarse en determinadas poblaciones, pero sí hay una agregación familiar. O sea, si mi papá ronca con apneas, es más probable que yo vaya a desarrollar una apnea de sueño, ¿ya? Aunque claramente cuáles son los genes que están involucrados no está claro, sí existe una asociación genética que hay que considerar. Igual en los niños que tienen amígdalas grandes, no se sabe por qué, pero hay como familias en que todos han sido operados de las amígdalas, hay familias en que nadie tiene problemas de amígdalas grandes. Entonces también hay algo ahí, pero todavía no está claro, no se logra aislar cuál es el gen involucrado. Perfecto. John Edison dice, los medicamentos que venden para disminuir los ronquidos, ¿son efectivos? A ver, si yo ronco porque tengo una rinitis alérgica, nada más, no tengo apnea de sueño, solo ronco porque tengo unos cornetes hipertróficos, el uso de inhaladores con corticoides nasales que tienen una baja absorción a nivel del resto del cuerpo y que no producen efectos en el resto del cuerpo, ¿podrían disminuir mi ronquido? Sí. Ya. Pero si yo tengo una apnea de sueño y tengo una obstrucción multinivel, básicamente los sprays nasales que venden simplemente como que lubrican un poquito la vía aérea y no ayudan en la apnea de sueño. Ya. Y, por ejemplo, otra cosa que puede ayudar a los pacientes que tienen una desviación del tabique a nivel del borde caudal o en lo que nosotros llamamos una obstrucción a nivel de la válvula nasal. Esos pacientes a veces en la noche los ronquidos disminuyen cuando usan estos dilatadores nasales, como los que usan los futbolistas de repente. En alguna época estuvo como bien de moda, que es como un parche que uno pone acá y abre la nariz.
Claro, una persona que tiene una obstrucción de válvula nasal y que nota una mejoría y disminuye los ronquidos con eso, puede ser con un problema aislado. Pero en general, un paciente que ronca y que tiene apnea de sueño no es suficiente. Marta Paola, roncar incide en el descanso, que han preguntado varios chicos acá en el Facebook. Si estoy cansado, ¿puede que tenga más tendencia a roncar? Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, cuando uno ronca, eso hace que no descanses bien. Pero por ejemplo, si yo estoy durante todo el día, trabajé mucho, no sé, estoy cansada, quizás no debería. Si no tengo una estructura anatómica que favorezca el ronquido, no debería. Ya. Si no tengo nada más, o sea, una persona que nunca va a roncar solo porque está cansado, probablemente. Algo pasa. Entonces esa persona quiere decir que hay que revisarse. Ahora, si es una cosa ocasional, da lo mismo. No es un problema. Todos podemos roncar en algún momento por distintos factores. Porque a lo mejor estoy más cansado, me tomé una copita de vino, y me comí un tremendo pan, y entonces puedo roncar. A lo mejor esa noche estoy tan cansado que me tomé una pastillita para dormir. Claro, entonces me relajé mucho más, o tomo relajante muscular, etcétera. Sin duda que voy a roncar mucho más, aunque no tenga un gran problema. Si el tema es cuando esto se repite, la recurrencia en las noches. Perfecto. Y María Angélica Gómez dice, después de tener mi hijo comencé a roncar. ¿Pasa eso en las mujeres después de tener hijos? A ver, hay varias cosas. Generalmente después de los embarazos a veces nos cuesta recuperar el peso que teníamos antes, entonces hay un tema ahí de sobrepeso. Durante el embarazo también hay las hormonas del embarazo, producen lo que se denomina en algunos pacientes la rinitis del embarazo, que es una congestión nasal por las hormonas. Ahora esto debería pasar una vez que uno tiene la guagua. Pero generalmente el factor más importante, diría yo, es el sobrepeso con el que quedamos después del embarazo. Así que podría ser por eso y hay que evaluar. Vamos con las últimas preguntas, doctora. Ha estado súper entretenidas, han llegado muchas consultas. A los que no alcanzaron a revisar desde el inicio, les contamos que en la sección de videos de nuestro Facebook va a quedar guardado este video, así que lo pueden ver de nuevo cuantas veces quieran. Alexander León dice, el ronquido con la boca cerrada, ruido nasal. ¿Cómo se trata? ¿Tiene relación con alguna obstrucción mucosa, por alergia? Bueno, lo hemos dicho varias veces. Si yo tengo un ronquido primario, solamente ronco, no tengo apneas, y efectivamente al examen físico veo una causa o algo que esté produciendo obstrucción en la nariz, eso puede favorecer ronquido, y en la medida en que yo soy capaz de tratar esa causa, podría disminuir el problema. Cosas comunes que puede haber, por ejemplo, como dije antes, ya son desviaciones septales o aumento del tamaño de los cornetes nasales. También puede haber sinusitis crónica, como preguntó alguien antes. O es importante evaluar, porque si ronco, a veces hay pacientes que tienen, no es lo más común, pero uno puede encontrar, por ejemplo, una masa o un tumor en la nariz y el único síntoma ser la roncopatía. Por eso es importante, cuando esto es persistente, tener la evaluación del otorrino con la nasofibroscopía para evaluar que esa nariz esté permeable, para evaluar qué es lo que está pasando, y si el paciente solamente ronca, ver qué opción le podemos ofrecer. Lucrecia Holguín dice, ¿se evita el ronquido durmiendo con almohadas en alto o bajo? ¿Influye eso? Es que mientras más acostado estoy, más se desplaza la base de la lengua, las amígdalas y el paladar hacia atrás, y eso puede aumentar el ronquido. En general, las almohadas más elevadas se recomiendan para la gente que tiene más reflujo. Perfecto. Que también puede ser un problema que esté asociado a los apneas, porque cuando se tapa la vía aérea, antes de que el cerebro a uno le diga despierta que te estás ahogando, los pulmones están tratando de hacer un esfuerzo por introducir aire, y esa presión negativa que hace todo el tórax bombea ácido hacia arriba. Entonces no es raro que los pacientes que tienen apneas además tengan reflujo, y ahí sí ayuda de todos modos dormir un poquitito más sentado, y también despeja un poquitito más la vía aérea. Doctora, y para ir finalizando, Carolina Salinas nos pregunta lo mismo que para lo que queremos cerrar. Carolina Salinas dice que si existen consecuencias a largo plazo. Hablemos de algunas de las consecuencias si esto no es tratado, digamos. Bueno, si esto no es tratado, como dijimos al principio, la somnolencia diurna puede generar accidentes automovilísticos y accidentes laborales.
puede generar depresión, puede producir impotencia en los hombres, ¿ya? Está todo el tema cardiovascular, como dije, que se va, en la medida que va aumentando la edad y se van sumando factores de riesgo. Si yo tengo una apnea de sueño que no la trato, va aumentando mi presión arterial, va aumentando el estrés al que yo someto a mi corazón todas las noches, y eso va aumentando mi riesgo cardiovascular y por lo tanto aumenta el riesgo de mortalidad por ese lado. También hay un aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares, porque se producen por las alteraciones del metabolismo, se producen algunas alteraciones a nivel del endotelio de los vasos que favorecen los accidentes vasculares. Y es un problema que ya con la edad per se va a ir aumentando. Entonces, si no lo trato, como dije, a largo plazo mi expectativa de vida es menor que de una persona que no ronca con apnea. Entonces, sin duda, especialmente en la gente joven, hay que hacer intervención. ¿Y en los niños, doctora? Y en los niños, las consecuencias principalmente, como dije, son de calidad de vida. Esto es, en el fondo, alteraciones en el rendimiento en el colegio, niños que pueden tener talla baja, niños que pueden tener problemas para controlar el pipí en la noche y pueden hacer pipí. Básicamente eso. El riesgo cardiovascular está descrito. Hay casos reportados en la literatura de cor pulmonar en niños, pero en general ya es con apneas más severas, ¿ya? Y un niño en el fondo que tiene apneas y que además es obeso y que no se trata, tiene más riesgo de continuar con el problema hacia adultos. Y por lo tanto vamos acumulando este daño, como que a uno lo persiguiera, como si uno fuera un conejo, le persiguiera un zorro toda la noche. En vez de descansar, estamos sometiendo a nuestro organismo a una situación de estrés. Las hormonas que se liberan son las mismas que uno genera cuando está frente a una situación estresante. Y más encima te estuvieran ahogando, te estuvieran ahorcando toda la noche y no te pudieran entrar aire. Entonces eso en forma repetida, todas las noches, todas las horas de la noche, a lo largo de todos los años de la vida, va en el fondo pasándole la cuenta al organismo y hace que distintos sistemas vayan fallando y por supuesto eso termina en que voy a morir antes de lo que podría si me hubiera cuidado adecuadamente. Doctora, muchas gracias por cada una de las respuestas. Esperamos haber ayudado a más de alguno con todo lo que hablamos con la doctora en este Facebook Live, en donde hablamos acerca de los ronquidos, las causas y tratamiento. Puedes volver a ver este video desde el inicio en la sección de videos de nuestro Facebook de Radio Salud UC Cristus. Dejamos invitado desde ya para el 23 de mayo que vamos a tener otro Facebook Live. Vamos a hablar acerca de los trastornos del aliento con un odontólogo muy importante, así que ahí atento a nuestras redes sociales, vamos a estar entregando todos los detalles. Doctora, para cerrar, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? Bueno, como dije, los adultos que tienen problemas de ronquidos y apnea pueden consultar en el Centro de Especialidades Médicas con el doctor César Imaray, que tiene un policlínico especializado en pacientes roncadores. En los pacientes que se atienden en Clínica San Carlos pueden consultar con cualquiera de los otorrinos que atiendan ahí, donde nosotros vamos a derivarlos para una nasofibroscopía y para el estudio del sueño y vamos a ver las opciones del tratamiento. Y los niños que consultan por ronquidos o por apnea de sueño pueden ser atendidos por cualquiera de los otorrinos de nuestra red. Perfecto. Y para saber más acerca de esto pueden también ingresar a nuestra web uccristus.cl y también hacer una reserva con cualquiera de los otorrinos que tenemos en nuestra red. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nos vemos en alguna otra oportunidad y gracias a ustedes por conectarse con nuestro Facebook. Nos vemos pronto. Chao.